claro. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos a la orden. 2 cortes, ¿quieres tú? Un top sirloin y un New York para empezar. Ahorita mismo los mandamos pedir. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son los cortes que yo conozco. Estás de botarate, mi querido. Nunca había encontrado a Fernando. Bueno, pues de corte se trata, pues esos están ricos. Bueno, por de pronto, pues vamos antes que nada a trabajar, antes de pensar en disfrutar. Así es que iniciamos con las notas locales. Claro que sí. Para refrendar el apoyo a la institución Vida y Familia AC, que atiende a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, asistió al tradicional desayuno pasarela patrocinado por la tienda departamental Shapur, que destinará los fondos recaudados a dicha casa hogar. Acompañada del director general del organismo asistencial, José Limber Sosa Lara, Blancarte de Zapata le confirmó a la titular local de la asociación, Ángel Macías Arreola de Berni, el compromiso compartido de ofrecer gratuitamente alternativas de crecimiento a este sector, que consisten en alojamiento, alimentación, capacitación laboral y formación humana. En otra noticia, una línea de baja presión asociada con el ingreso de aire húmedo originó ayer una intensa lluvia en la capital yucateca, con descargas eléctricas y fuertes vientos, lo que propició también una refrescante al medio ambiente, luego que los meridanos vivieron otra jornada de calor al registrarse una máxima de 40.7 grados Celsius. De esta manera, los 40.7 grados registrados a las 16 horas cayeron a 25.2 a las 18 horas, cuando apenas amainaba la lluvia en Mérida. La mínima fue de 23.8 a las 2 de la mañana. Sin embargo, de acuerdo con los pronósticos, todo parece indicar que no lloverá de nuevo en la capital yucateca, al menos en los próximos días, y por el contrario, se registrará los más intenso de la temporada de calor, con registros que podrían superar los 42 grados. La Feria de Empleos en Yucatán se ha consolidado como una estrategia ágil y eficaz para la contratación de perfiles adecuados, al grado que las vacantes que se ofrecen incrementaron significativamente sus salarios mensuales al pasar de 14 a 20,000 pesos. Destacaron autoridades estatales y federales. El gobernador Rolando Zapata Bello encabezó este día una jornada más de este ejercicio de contacto directo entre buscadores de trabajo y empresas dentro del programa Bienestar Laboral, que en esta ocasión registra la participación de 44 compañías que ofertan 1.700 puestos en Mérida y lugares circunvecinos. En Yucatán, el año pasado, en materia de productos frontera, se realizaron 3 operativos originados por alerta sanitaria emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los que se verificaron establecimientos dedicados a la venta de productos naturistas y suplementos alimenticios, informó Miguel Ángel Soberanis Luna, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán. Productos de una de estas verificaciones, se encontró que 5 tiendas de autoservicios ofrecían en venta los productos señalados, de los cuales se aseguraron 69 paquetes con 3 cápsulas cada uno, las cuales posteriormente se destruyeron. De manera aleatoria, mes con mes, se realizaron monitoreos en tiendas especializadas en la venta de productos Milagro, para que no expandan o publiciten estos artículos. Y por último, Yucatán se consolida en la preferencia de los visitantes, en su mayoría extranjeros, que acuden a la zona arqueológica del país de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que Chichén Itzá se afianza como la segunda área más visitada. El informe indica que en los primeros 4 meses del año, más de 730,000 personas habían visitado el sitio maya, de los cuales 2/3 fueron extranjeros.
El reporte de monitoreo de 167 zonas arqueológicas de Yucatán bajo resguardo del INAH indican que después de Teotihuacán, que también tiene museos de sitio, ubicado en el Estado de México, Chichén Itzá es la segunda más visitada. Y hasta aquí, mi querido Fer, las locales para continuar con las nacionales. Bueno, pues lo que tú mandes, así lo hacemos. ¿Seguro? Por ahorita sí. A partir del próximo ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública incrementará de 3 a 4 horas diarias los horarios en preescolar. Así lo informó el secretario Aurelio Nuño durante su visita al Jardín de Niños León Tolstoy en el municipio de Chalco, en el Estado de México. Con esta medida vamos a poder lograr dos cosas fundamentales en el sistema educativo y en la educación preescolar de nuestro país, dijo. Primero, al aumentar una hora diaria de educación preescolar, es como si estuviéramos adicionando un año más de educación preescolar. Es decir, con esta medida nuestras niñas y nuestros niños van a llegar todavía mejor preparados, si se aprovecha esa hora, sí. Y más estimulados a la educación primaria. Y en segundo lugar, con esta medida también vamos a estar apoyando particularmente a las mamás que trabajan. Esta contabilidad por horas es como los pagos chiquitos. No lo sientes, pero ahí está. Otro día reflexionaba, si el día tiene 24 horas y dormimos 8, es decir, la tercera parte de cada día, al llegar a 60 años de vida, quiere decir que 20 años nos la hemos pasado dormidos. Lo que hubiéramos hecho en ese tiempo. Hay quienes están más tiempo dormidos todavía. Bueno, imagínate tú. ¿Conoces a alguien? Yo sí. ¿Yo? Sí. Durante la presentación del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, explicó que este instrumento es un paso más en la ruta de la igualdad de género y respeto a los derechos de las mujeres. Es una herramienta que el Estado mexicano les entrega a todas y a todos ustedes para poder prevenir y denunciar y que nos ayuden a nosotros a atender de manera eficaz y pronta todos los casos de violencia política en contra de las mujeres que detectemos y que se presenten durante los procesos electorales, pero también en el acceso y en el ejercicio de los cargos públicos. Sin embargo, explicó, aún no es suficiente, por lo que ya se trabaja en una iniciativa de reforma de ley para que formal y legalmente se reconozca la violencia política en contra de las mujeres. Por otra parte, un canal de baja presión que invade el norte, centro y oriente del país en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico generará lluvias en estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Detalla que el Frente Frío número 62 se mantendrá sobre el norte del país y favorecerá potencial de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas. La dependencia señala que este jueves se esperan temperaturas mayores a 40 grados centígrados en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y adivine usted, sí, Yucatán. Déjeme también comentarle que la abogada de 3 militares liberados por el caso Tlatlaya acusó al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de persecución y hostigamiento contra sus representados. Mediante una carta entregada la noche del miércoles en la sede de la CNDH, la abogada Lilia García, cuyo nombre hemos escuchado antes, afirma que Luis Raúl González Pérez viola la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos al no respetar la presunción de inocencia de los soldados. El Ombudsman Nacional declaró que la sentencia a favor de la libertad de los 3 militares genera la subsistencia de impunidad, con lo que, a decir de la abogada, solo desacredita las acciones de las instancias de procuración y administración de justicia. Bueno, cuando de defenderse se trata, pues uno dice lo que así convenga. En una nota deportiva, no del todo porque no tiene que ver con lo que se hace en el campo, pero el dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, quien también sabe de tempestades, acompañado del director general del grupo OmniLife, José Luis Higuera, anunciaron
que terminan su relación comercial con Televisa. Híjole, tanto les dolió perder con el América. Bueno, él dice, es de nuestro interés comunicarle a toda la afición, al público en general y a los medios que hemos decidido no renovar el contrato de televisión con Televisa. Aprovecho para agradecer todos estos años en que el señor Emilio Azcárraga tuvo atenciones para con nosotros. En la conferencia también estuvo presente el técnico de las Chivas, Matías Almeida. Llevaban seguramente mucha vitacilina para el ardor, pues ni modo, esta vez perdieron. Pues ya me dijeron que hay que ir a un corte, vamos de una vez. Yo creo que la docencia es pasión. Es pasión porque es algo que te gusta, porque quieres hacer y porque lo sabes hacer. No dejamos de formar y estamos logrando muchas cosas con los niños que son a final de cuentas el futuro, ¿no? de nuestro país. Estamos de nuevo frente a usted, ya ve que nuestras pausas son muy breves y pues no nos podemos perder la sal y la pimienta del día, que es el comentario de David Heredia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Qué bueno que me avisas porque andaba aquí muy entretenido viendo estas cosas que pues, están pasando en el mundo. Hay de todo. Pero el día de hoy lo hemos dedicado al glorioso ¿A quién te refieres? Ejército Mexicano. Ah, bien, escuchemos. La historiografía y la ciencia política mexicana nos debe estudios serios a profundidad sobre el ejército mexicano. Uno de los asuntos cruciales de la institucionalización estatal en este país después de la Revolución Mexicana fue el gradual sometimiento civil de las Fuerzas Armadas que habían tomado el poder y controlado el territorio después de la guerra al poder civil. Es una pequeña introducción. A partir del pacto de consolidación que surgió el PRI en 1946, los militares quedaron separados definitivamente de la presidencia de la República, aunque no del todo del poder político, pues mantuvieron parcelas considerables de influencia y participación en la distribución de cotos de extracción de rentas, sobre todo con la concesión de gobiernos estatales y de control de territorios, donde se beneficiaron del mecanismo privilegiado del régimen para reducir la violencia, la negociación privada de la desobediencia de la ley. Ese arreglo distributivo fue, con todo, un garbanzo de a libra en el entorno latinoamericano, y aquí no consignan que también se les concedió el residuo del petróleo que se llama chapopote para la pavimentación de carreteras. También se le otorgó como una prestación al ejército mexicano. ¿En qué tiempos? Desde la época del 46, cuando era la salida de un gobierno militar y la entrada de un gobierno civil. Acuérdate que entra Miguel Alemán y sale en el 52. ¿Y antes que él? Era militar, Ávila Camacho. Sí. Ese arreglo distributivo fue, con todo, un garbanzo de libra en el entorno latinoamericano, donde en países como los que México comparte trayectoria institucional, los ejércitos mantuvieron un papel definitorio en las relaciones de poder y una y otra vez se hicieron directamente con el control estatal hasta bien entrada la década de los 80, es cuando ya viene un cierto rompimiento. Los golpes militares se sucedieron, con pocas excepciones, durante el tercer cuarto del siglo XX a lo largo de la región, mientras que en México se consolidaba el control civil del Estado y las Fuerzas Armadas aceptaban su papel subordinado, aunque influyente. Se crea también corporaciones dentro del mismo ejército, como el Estado Mayor Presidencial.
Desde la desaparición del sector militar del PRM, Partido de la Revolución Mexicana, al principio de la presidencia de Manuel Ávila Camacho, los integrantes de las Fuerzas Armadas adoptaron un papel relativamente neutral en la política. Y aunque parezca historia, pero esto que estamos comentando tiene mucho de importancia en la época actual. Aunque la pertenencia de su jerarquía a la coalición del poder quedó simbolizada en el hecho de que hasta 1967 los sucesivos presidentes del partido oficial provinieron del generalato y en la existencia de bancadas militares, si bien reducidas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, gobernadores de estado, legisladores, presidentes del PRI, pero no presidentes de la República, aunque también hubo un militar que, hijo de un comandante supremo de las Fuerzas Armadas, incursionó en la política mexicana. Acuérdate, era de Guadalajara. El estudio necesario debía abordar el papel que durante décadas, al menos entre 1946 y 1973, jugó el ejército en la administración relativamente pacífica del mercado clandestino de las drogas, entonces restringido a la amapola y a la marihuana. También debiera explicarnos cómo cambió ese papel a partir de las presiones del gobierno de Nixon después de su declaratoria de guerra contra las drogas para que se comenzara a perseguir militarmente el tráfico de psicotrópicos, en buena medida como estrategia para el despliegue militar en los tiempos en los que la obsesión de la diplomacia de Kissinger era el control de la subversión comunista, cuando el destino nos alcanzó. Es posible conjeturar que el énfasis puesto en el control del tráfico de drogas ilegales en países como Colombia o México, donde no hubo golpes militares pero para controlar directamente al Estado, haya estado en realidad motivado por razones de carácter político y que el despliegue territorial de los ejércitos a los que la política exterior de los Estados Unidos forzó a estos países en nombre de la guerra contra las drogas haya sido un subterfugio. Todo viene de allá, todo es gringo. Haya sido un subterfugio y que, pues, lógicamente, la política exterior de los Estados Unidos forzó a esos países en nombre de la guerra contra las drogas para contener reales o imaginarias amenazas guerrilleras. El hipotético estudio que se nos tendría también que documentar con el impacto que sobre los derechos humanos tuvo esta estrategia, que en el caso de México pronto se convirtió en la base de la guerra sucia de exterminio de los rebeldes de la época. Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas y más chinches, entre ellos la Liga 23 de septiembre, que comandaba el asesino que ya conocemos y que vive aquí en Yucatán, José Luis Sierra Villarreal. Desde luego, la dificultad mayor para documentar estos hechos radica en la opacidad de toda la información relativa a la actuación de las Fuerzas Armadas. Durante la época clásica del régimen del PRI, un manto de silencio protegió al actuar de la milicia en México. La crítica al ejército era uno de los tabúes infranqueables de las reglas no escritas en los límites a la prensa, ni la iglesia ni el ejército. A la par de la figura presidencial, ni los excesos de fuerza ni los negocios de los generales podían ser siquiera insinuados. A la vez, los militares mostraron discreción en sus actos de depredación y procuraron no ser muy notorios, con excepción de 2 o 3 actuaciones concretas en las que el Ejecutivo echó mano de los soldados para actos de represión contra los ferrocarrileros en 1960, contra Rubén Jaramillo en 1963 y contra los estudiantes en 1968, cuando Tlatelolco, ante el despliegue de la Operación Cóndor en los tiempos de Echeverría y la persecución a las guerrillas en esos mismos años. Fue cuando lo del 23 de septiembre. Después del nuevo actuar del ejército,
recuperó la discreción y el bajo perfil dedicados a los negocios de siempre y a intervenir con ayuda y protección civil durante los desastres naturales, y se crea dentro del ejército la de la construcción de armas, o sea, la elaboración de armas para todo el avituallamiento del ejército, todo lo que era explosivos, el control de la dinamita, todas esas cosas eran negocios. No sé si las armas las hacen en México. Sí, en Puebla está la fábrica de armas. Después del nuevo actuar del ejército recuperó la discreción y el bajo perfil. A partir de entonces, el despliegue de las Fuerzas Armadas ha adquirido unas proporciones desconocidas desde los tiempos previos a la pacificación del país con la creación del PNR. Acuérdate que había también aquel partido militar, el Partido Mexicano de la Revolución Mexicana, no sé, algo así, pero en donde a nosotros nos mandan a un general como gobernador. Bueno, sí. Brasiliano. Sí. Estos índices de letalidad de la actuación militar en estos años, si contamos con la evidencia documental gracias al trabajo como los de Catalina Pérez Correa, Rodrigo Gutiérrez y Carlos Silva Forné, los hechos de Tlatlaya fueron documentados por la prensa internacional e investigados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como el caso más conspicuo de la estrategia de limpieza social que ha imperado en la actuación militar en esta guerra. Ante la crítica a sus actos, las Fuerzas Armadas han decidido reclamar sus fueros como la casta militar del siglo XIX y han sometido a los políticos para que legislen a su favor a la Procuraduría General de Justicia para que no proceda contra ellos como en la escandalosa exoneración de los implicados en la matanza de Tlatlaya, debido a que la Procuraduría no presentó pruebas que permitieran al juez la condena, lo que hace evidente la necesidad de una fiscalía autónoma, no politizada, sin lealtades con el poder público y los tribunales para que queden impunes las atrocidades cometidas. Los políticos de todos los partidos dóciles se avinieron a legislar para proteger la arbitrariedad militar. El reciente caso del Código de Justicia Militar es una prueba fehaciente, sanciona la discrecionalidad de la actuación de la justicia militar para allanar incluso dependencias públicas en caso en los que esté involucrado un militar y le da facultades a sus agentes ministeriales incluso para el levantamiento de cadáveres sin la intervención de la autoridad civil. Es tan escandalosa la reforma que hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó a los legisladores y a las autoridades mexicanas su preocupación por aspectos sustantivos del nuevo código. Calderón sacó al ejército a la calle a ver quién lo puede contener de nuevo. Es lo que queda y lo que flota en el aire, lo dejo sobre la mesa y es digno de saber qué es lo que sigue. Un golpe militar. Esperemos que no. Un golpe técnico. En los países donde se ha dado el caso no ha habido un progreso, desarrollo, un mejor nivel de vida para sus habitantes. Aunque hay que reconocer que en algunos momentos quizá haya sido necesario, como cuando menores de edad nos portamos mal y es necesario que papá ponga la mano en la mesa y diga orden en casa. Pero yo no deseo que eso suceda. O te mando a una escuela militar. Ay, ahí te van a poner en orden, papá, ya verás si no. Pero bueno, son extremos a los que no debiéramos de llegar. Efectivamente, yo creo que los militares tienen una función muy clara otorgada por la Constitución. Primero los sacan a la calle, además de las concesiones, sí, que eran muy buenas y muy queridas, la compra de armas, la compra de vehículos terrestres, marinos y aéreos. Era un dinero muy grande del presupuesto nacional. En México siempre hemos dicho que tenemos un ejército de paz. Ojalá sea y siga siendo así. Pero esto de sacarlos de los cuarteles
Me recuerda una frase que me enseñó un señor que era fabricante de armas con respecto a una pistola, por ejemplo, y que decía: no me saques sin razón, ni me metas sin honor. Me sacaste, entonces ahora solo para asustar. Hace algún tiempo, ya más de 20 años, sucedió un hecho de que en los andenes de Campeche, el estado de Campeche, llegó 2 vagones del ferrocarril lacrados, sellados, porque vienen con su sello para que no se abran, y decía consignación Comisión Federal de Electricidad, artículos transformadores. El vehículo que lo estaba transportando, esos 2 vagones, fueron retenidos para una reparación de andaderas que le llaman a las partes laterales cuando tienen que subir los que abren estos contenedores. Pues los hicieron a un lado y los remitieron para su reparación. Pero cuando la máquina de arrastre llega para llevarlos a su destino, para la reparación, se dan cuenta del peso que tenía los vagones y los hacen a un lado. En un momento dado, uno de los veladores que atendía a este sitio de reparaciones se atreve a abrir lo que decía contenedores, el seguro que traía esto, se atreve a ver para saber por qué pesaba tanto, y se dan cuenta que venían en unas cajas embaladas, y abre una de las cajas y habían armas y munición, o sea, balas, entonces, cajas de balas y todo, y no era lo que decía la consignación. Era remitido de nuevo a Ocotzingo, a la estación Ocotzingo, que era donde recogían las armas los rebeldes de aquel entonces. Acuérdate que se levantaron en armas de palo, pero no tenían armas de verdad para enfrentarse, y fueron hasta el cuartel a amenazar en Chiapas, a amenazar los famosos rebeldes de Marcos. ¿Sí? El ejército zapatista. ¿Qué te quiero decir? Pero además descubren que las cajas embaladas de las armas allá venían de la fábrica de guerra de Puebla, de los mismos militares. Estoy entendiendo bien que de la institución militar formal, legal, etcétera, de México, por un error y una reparación que se había consignado. Ve tú lo que estaban, y lo remiten de nuevo. Entonces fue cuando avisan al gobernador en aquel entonces, lo avisan, da aviso a la Sedena, y mandan a los peritos, y se dan cuenta de que los mismos del ejército les vendían armas a los rebeldes. Pues en todos lados se cuecen armas. Pero siempre que se fabrican armas, buscan a quién vendérselas. Para eso son. Bueno. O sea, ya sea de un lado. No, pero están fabricando para el ejército. De acuerdo, pero te estás... Hay una deslealtad. Hay una deslealtad, por supuesto. ¿Dónde no? Ve la deslealtad cuando la grabación de la mujer torturada, que eran nada más 3 que estaban allá, el que estaba filmando, los 2 y el cuarto no se ha dicho nada. O sea, del que estaba filmando, del que estaba grabando. ¿Qué pasó entre ellos que llevó a este individuo, a elevar a las redes ese? Otro caso de deslealtad es que se crean las famosas boinas verdes de México, al estilo coreano. Al estilo los caidiles de Guatemala, que son unos salvajes en el ejército. Que vienen siendo tropas especiales. Son tropas especiales, pero dedicadas a matar. Y aquí se crean un cuerpo de élite de 300 escogidos dentro de todas las filas del ejército. ¿Y cuántos quedan de esos fieles? Nada más quedan 10 de los 300. Todos los demás están con el crimen organizado. Ese es un peligro, un riesgo también, ¿no? Porque ya saben manejo de armas, ahora, pero en contra o a favor de las fuerzas del mal.
Bueno, pues sí, realmente yo creo que el ejército mexicano sigue teniendo el reconocimiento de la sociedad, sigue siendo un aliado, nosotros esperamos que así lo sea, pero pues siempre... Pero no, o sea, no te creas que ya está muy aliado con el gobierno, ¿no? Todo lo que ha estado manifestando el general secretario Cienfuegos, ya... Contentos no han de estar. No están. Eso sí lo creo. Y esto de la ley, esta nueva ley, donde les dan órdenes para poder catear a diestra y siniestra sin que nadie los pueda juzgar, ya quedó en la ley, ¿eh? Mira, a mí lo que me llama la atención, y es un caso que ahorita me estoy acordando, de un miembro del ejército, de hecho con grados, que en uno de estos momentos de ira, de estos momentos problemáticos, le dispara a su esposa, la mata, y este señor, lo único que sucedió con él es que fue transferido a otra área, no pasó más. Sí, se protegen. Es más, si agarran a cualquier militar por las fuerzas civiles y lo meten a alguna cárcel, el ejército va con un pelotón y lo sacan y se lo llevan al cuartel. Pues eso está muy mal. Ahí lo van a juzgar con base a la ley militar, no lo pueden juzgar con la ley civil. Total, que es un general desnudo, un hombre igual a todos, quítale las insignias. Así es. Bueno, Pues muy bien, así son las cosas, pueden ser mejores desde luego. Muchas gracias, Bárbara, gracias, David, gracias a ustedes. Hasta con la luego. mejor intención, su líder.